Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema propuesto en la PAU. Vamos a resolver un ejercicio propuesto en la PAU de Andalucía del 2020. Es de la reserva número 4 y nos dice: sea f de R a R la función definida por f de x igual que 5 menos x, todo ello multiplicado por e elevado a x menos 4. Determina los puntos de la gráfica de f cuya recta tangente tiene pendiente máxima, ¿vale? Nos piden que la pendiente de la recta tangente sea máxima, los puntos donde la pendiente de la recta tangente es máxima. ¿Quién me da la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente me la da f' de x. Entonces yo quiero calcularle los máximos a f' de x, ¿verdad? Vale. Normalmente cuando yo quiero calcular los máximos a una función, ¿qué hacemos? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta, que no lo hemos dicho, que esta función es un producto de un polinomio por una función exponencial. Las dos son continuas, además están definidas en todo R, son continuas en todo R, no vamos a tener ningún punto problemático, ¿vale? Entonces vamos a buscar nada más que los puntos singulares. Cuando yo quiero calcularle, normalmente le quiero calcular a f los puntos singulares, es decir, los que pueden ser máximos, ¿qué hacemos? Calculamos su primera derivada, igualamos a 0 y de aquí sacamos los puntos. Pero ahora no queremos calcular el máximo de f, ahora queremos calcularle los máximos a f'. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace exactamente igual. Se le hace una derivada, obteniendo así la derivada segunda, la igualamos a 0 y estos puntos que me salen aquí son los puntos que pueden ser máximos de la función f', que es la que yo quiero. Para calcularlo, comencemos calculando la primera derivada de f, f' de x. Tenemos un producto, pues comenzamos. La derivada del primero, que sería menos 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que por ser una función exponencial es el mismo por la derivada del exponente, que en este caso es 1. Podemos sacar factor común. Tenemos un sumando, o sea, una suma, y aquí tenemos dos sumando. Y en los dos casos aparece e elevado a x menos 4. Pues lo sacamos factor común, que ¿a quién multiplica? Fijaros, en este sumando quedaría menos 1 y aquí más 5 menos x. Menos 1 más 5 es 4 y queda el menos x. Pues bien, a esta función es a la que le quiero calcular el máximo. Hemos dicho que para calcular el máximo de f' hacemos f segunda. Pues nada, hacemos la segunda derivada de x. Actuamos de la misma forma. Tenemos un producto, sería la derivada del primero, que es menos 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es una exponencial, por tanto es el mismo, por la derivada del exponente, que es 1. Igual que antes, podemos sacar factor común e elevado a x menos 4, que multiplica a, aquí tengo un menos 1 más 4 menos x, menos 1 más 4, 3 y el menos x. Pues esta es la derivada segunda. Igualando la derivada segunda a 0, obtenemos los puntos donde puede tener máximos f' de x. Pues vamos a igualarla a 0. Tenemos 3 menos x por e elevado a x menos 4 igual a 0. Tenemos un producto, pero este de aquí nunca es 0, puesto que se trata de una función exponencial. No me queda más remedio que este sea 0. ¿Y cuándo 3 menos x es 0? Pues es 0 cuando x es igual a 3.
Luego x igual a 3 es el punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la tablita para ver el crecimiento, decrecimiento y los posibles máximos de f'. Si hacemos la tablita, hemos dicho que vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito y aquí vamos a poner el punto 3, que recordad que es el punto donde f' en 3, f segunda, perdón, la segunda derivada en 3 es 0, ¿vale? Y ahora en la tablita, ¿qué queremos ver? Normalmente vemos el signo de f', pero ahora no, ahora vamos a ver el signo de f segunda de x. ¿Por qué? Pues porque queremos calcular la monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento de f', porque a f' es a quien le queremos calcular los máximos. Pues nada, cogemos un punto desde menos infinito a 3, por ejemplo el 0, y sustituimos en f segunda. 3 menos 0, 3, positivo. Y esta siempre va a ser positivo, luego esto es positivo. Y de 3 a más infinito, por ejemplo el 5, sería 3 menos 5, negativo, por algo positivo, negativo. Luego tenemos que f' crece desde menos infinito hasta 3. Y f' decrece desde 3 a más infinito. ¿Qué ocurre entonces? Que en el punto 3, ¿vale? f de 3 tiene un máximo, que es precisamente lo que me pedían. Ahora bien, vamos a calcular quién es f de 3, para así dar el punto con las dos coordenadas, ¿vale? f de 3, si nos vamos a f de x, sería f de 3 es 5 menos 3, 2 por e elevado a 3 menos 4 menos 1. Es decir, 2 por 1 partido e, o lo que es lo mismo, 2 partido e. Luego tenemos que f' tiene un máximo en 3, 2 partido por e. Y por tanto, este es el punto donde la pendiente de la recta tangente es máxima. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayas entendido. Te dejo aquí mi canal para que te suscribas y justo arriba una lista de reproducción con más ejercicios de la PAO.